Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, mi nombre es Ángel Lazo. El día de hoy vamos a exponer un tema muy interesante correspondiente al temario de la materia de Derecho Agrario que imparte la profesora Marta Leticia Ramírez Zamora. Somos del grupo 1705 y a continuación voy a presentarles a los integrantes de este maravilloso equipo. Ella es Jimena, Danae, Marci, Jessica, por aquí tenemos al compañero Adrián, el compañero Antonio, el compañero Abraham y el compañero Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Pues primero quiero comenzar dándoles una pequeña introducción a lo que es el derecho agrario, así como darles algunas premisas o conceptos básicos para poder relacionarlos posteriores a los videos que se van a estar hablando a lo largo de esta investigación, ¿verdad? Entonces, me gustaría comenzar con algunos conceptos básicos, así como relacionarlos, como ya lo comenté, que es, para comenzar, es la actividad agraria. La actividad agraria consiste en cultivar la tierra, desarrollar la silvicultura y cría de ganados y como consecuencia la actividad para la transformación de venta de productos agrícolas, así como actividades por ende de empresas agrarias o que realizan los sujetos agrarios. De ahí vienen diferentes vertientes, que es la afectación agraria. La afectación agraria es un conjunto de medios que la federación y los estados llevan a cabo conforme a las competencias y les confiere a la legislación agraria aplicable para imponer la propiedad privada de diversas modalidades, así como dictar hacia el interés público. Tenemos una definición de ampliación de ejido, que se trata de una acción en materia de agraria conforme a la cual los núcleos de población dotados de tierra tienen la facultad legal para solicitar tierras adicionales, así como cuando originalmente estén dotadas, y regular así permanentemente todas las tierras explotadas. Tenemos asamblea ejidatarios o comuneros. Este es el órgano supremo de decisión de núcleos de población. En ella participan los ejidatarios y comuneros que tengan derechos legalmente reconocidos con voz y voto. Esto nos referimos para que pueda ser convocado un comisionado, así como el comisario ejidario, así como el consejo de vigilancia, y ya sea por iniciativa propia o una solicitud de 20 ejidatarios o del 20% para convocar a la solicitud del mismo número y porcentaje de los antes señalados. Tenemos también asentamientos humanos, que se definen como el establecimiento de un conglomerado entomográfico con el conjunto de sistemas de convivencia en un área física localizada dentro del cual se consideran sus elementos naturales, así como las obras materiales que lo integran. En materia agraria es el área necesaria para el desarrollo de la vida comunitaria del ejido o comunidad. Tenemos después comunidad agraria. Esto ya es un poco más extenso, que son todos aquellos núcleos de población que guardan el estado comunal a los que se relaciona personalidad jurídica y la propiedad sobre sus tierras. Además de determinar el uso de ellas, su división según las distintas finalidades, así como elegir la organización adecuada para el aprovechamiento de todos sus bienes. Tenemos un contrato agrícola, un contrato agrario, que es un acto jurídico que se va a constituir por el acuerdo de voluntarios de dos o más personas que producen consecuencias jurídicas. Todos estos contratos agrarios estarán dirigidos dentro de un conjunto de personas relacionadas a un medio agrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendrán características puestas a que a veces requieran una variada gama de conceptos. Esto es un significado propio y posterior les daré una, ya relacionado todo esto, voy a explicarles lo que es el derecho agrario. El derecho agrario es un conjunto de normas jurídicas, doctrinas y jurisprudencias de carácter social que estudia las diversas formas de propiedades en medios rurales, así como la producción, distribución y comercialización de productos. La sola existencia de sujetos de derecho agrario es razón suficiente para que se promulguen las disposiciones legales, así que regulen la relación hombre-tierra con el propósito de crear mejores condiciones o vida para la sociedad en el medio rural. Posterior a esto es un derecho ejidal y comunales,
que son la creación, el reconocimiento de las comunidades a través de las diversas acciones agrarias, así como se ha contemplado múltiples atribuciones y derechos en su favor como un ente colectivo o bien en lo individual. Son entendidos por la porción de tierra y demás bienes inherentes a la misma, que el Estado va a otorgar o reconocer a los campesinos que cumplieron con los requisitos de cada caso y momento. Posterior a esto es las dotaciones, el ejido y las explotaciones. Cada uno tiene una definición diferente, pero en conjunto hablan sobre un procedimiento agrario que estará constituido por un conjunto de caracteres administrativos que tienen la finalidad de proporcionar a los núcleos de población previstos por la ley las tierras, bosques y aguas suficientes para constituir ejidos conforme a las necesidades de su población, a través de la correspondencia de la expropiación por cuenta del gobierno federal de tierras que reunirán las condiciones afectables a los efectos de la reforma agraria señalados en la Constitución. El ejido se catalogará como una institución especial al lado de la propiedad privada de los comunales, el cual estará conformado por las tierras, bosques y aguas, objeto de la donación correspondiente junto a los elementos patrimoniales, en cuenta las personas o el poblado en la fórmula a la solicitud de la dotación. Después sigue la explotación, que es más una organización de medios consundentes al aprovechamiento de recursos en actividades de toda índole, que puede ser el alude a la explotación, los intereses a la producción y los servicios o bienes que constituyen el objeto de la empresa, que pueden ser diversificados. Más adelante tocarán temas de lo que es el latifundio. Yo les daré una pequeña explicación, que es el latifundio va a representar un concepto técnico, pese a que define en un sentido contrario a lo que es la pequeña propiedad rural. Un latifundio son todas aquellas fincas rústicas o extensiones de propiedades rurales que excedan los límites establecidos, así como para las pequeñas propiedades. Los límites de la pequeña propiedad agrícola de un texto fundamental es 100 hectáreas de individuo, 150 áreas cuando se trate de cultivo de algodón, 300 cuando se destine a cultivos valiosos como plátano, caña de azúcar, café, eneque, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. De esto va a decadenar los límites de la pequeña propiedad agraria. Y la pequeña propiedad agraria es la atribución de una persona sobre una determinada extensión de tierra calificada como rural. Se van a distinguir dentro de sus tres tipos, que según va a depender de la pequeña propiedad agrícola, ganadera y forestal. Cada una de estas tiene sus diferentes límites distintos. Posterior a eso, les hablaré un poco acerca del artículo 27, que el artículo 27 constitucional de los Estados Unidos mexicanos contiene la disposición en materia de la propiedad de la nación, modalidades y prohibición de la propiedad privada, así como los asentamientos humanos, explotación de los recursos y recursos naturales y reforma agraria. Este artículo va a mencionar también las disposiciones específicas para pueblos y comunidades indígenas, como se muestra a continuación. Va a reconocer la personalidad jurídica de los núcleos de población indígena comunales y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para los asentamientos humanos como para las actividades productivas. La ley protegerá la integración de las tierras de los grupos indígenas. También la ley va a considerar al respecto el fortalecimiento de la vía comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de las tierras, bosques y aguas de uso común. La prohibición de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley con respecto a la voluntad de los ejidos y comuneros para adoptar las condiciones que más le convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos. Regulará condiciones más que le convengan al aprovechamiento de sus recursos productivos, así como el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre las tierras y cada un ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales el ejidatario y comuneros podrán asociarse entre sí con el Estado o terceros,
y otorgar dentro de ellos sus tierras igualmente, donde deberán de fijar requisitos y procedimientos conforme a las asambleas ejidales que otorgarán el dominio sobre su parcela. Y dentro de un mismo núcleo, la población ejidataria nunca podrá ser titular de más de tierras de su equivalencia al 5%. En todo caso, la titularidad de las tierras en favor de un solo ejidatario deberá juntarse a los límites señalados por la fracción quinta, la Asamblea General en el órgano supremo del núcleo de la población ejidal o comunal con las organizaciones y funciones que la ley señale, así como el comisario ejidal y los bienes comunales tendrán un electo democráticamente en los términos de la ley y es el órgano de representación del núcleo y la responsable de ejecutar las resoluciones de asamblea. Y como para terminar y darle seguimiento a las demás presentaciones, referiré que los estados y las naciones han utilizado la ciencia del derecho para proteger los intereses generales de la población y del gobernante ante los intereses particulares de los otros estados o de las empresas transnacionales. Un ejemplo claro es toda la práctica que les acabo de dar del artículo 27 constitucional, así como algunas fracciones que refiere cada parte de este artículo. De mi parte es todo. Ley Federal de Reforma Agraria. Es la denominación que se propone para el nuevo ordenamiento legal. Tal sugerencia no carece de intención. No es código porque se limita a recoger disposiciones preexistentes. Es federal por mandato de artículo 27 constitucional y se refiere a la reforma agraria, que es una institución política de la Revolución Mexicana. Su vigencia está delimitada por dos grandes principios del derecho. Por un lado, el principio de la irretroactividad de la ley se aplica cuando nos referimos a que la nueva ley agraria iniciará sus efectos a partir del 27 de febrero de 1992, razón por la cual no podrá ser aplicada en asuntos o actos de documentos jurídicos que tengan origen anterior a la misma, sino que en dichos casos deberá aplicarse a la ley que está vigente anteriormente, o sea, la Ley Federal de la Reforma Agraria. Acciones y procedimientos. Dotaciones de tierra. Era el derecho de los núcleos de población para obtener tierras, para satisfacer sus necesidades siempre que reunieran los requisitos de capacidad individual y colectiva. Ampliación de ejido. Aquella solo podía plantearse cuando se hubiese ejecutado una resolución presidencial dotatoria de tierras, por lo que la capacidad agraria colectiva para solicitarla se reconocía solo cuando se comprobaba que las tierras eran insuficientes para satisfacer las necesidades del poblado. Nuevos centros de población, tanto la capacidad agraria colectiva como la individual, se otorgaban a condición de reunir los mismos requisitos que para la dotación, excepto en lo relativo a la radicación de los solicitantes, ya que la ley les autorizaba a tener como lugar de origen diversos poblados. Restitución de bienes comunales. Los núcleos de población tenían derecho a que se les restituyan sus tierras, bosques o aguas cuando hayan sido despojados mediante violación de la ley de desamortización de bienes de manos muertas de 1856. El reconocimiento de bienes comunales era ejecutada por los núcleos de población que de hecho o derecho conservaban la posición sobre tierras comunales. Dotación, restitución, accesión y ampliación de aguas. Al igual que en materia de tierras y bosques, los núcleos de población tenían derecho a que se les concediera el aprovechamiento de aguas en cantidad suficiente para cubrir las necesidades. Nulidad de fraccionamiento de propiedades afectables. Obtener la declaración de nulidad de los fraccionamientos ilegales de propiedades afectables y de los denominados actos de disimulación. Nulidad de actos y documentos que contravenían las leyes agrarias. Esta acción se promovía contra todo aquello que no tuviera una forma precisa a hacerse valer en la ley. Nulidad y cancelación de la certificación de inafectabilidad. Con este procedimiento era la antesala de la afectación agraria de los predios protegidos por una declaratoria de inaceptabilidad. Las causales para que procediera dicha cancelación constituían causales de la afectación agraria propiamente dichas. Suspensión y privación de derechos agrarios. Cualquier ejidatario podía denunciar a los actos que ameritaran suspensión o privación, pero debía hacerlo ante la Asamblea General, ya que solo ésta podía solicitar formalmente la sanción a la Comisión Agraria Mixta. A la sucesión de derechos agrarios se le denominaba en la práctica juicio sucesorio agrario, aun cuando la ley no lo especificaba, sino que se desprendía del texto de aquella artículo 82.
Comisión Agraria Mixta era un cuerpo colegiado de participación mixta federal y estatal, así como el sector campesino que tenía a su cargo de acuerdo a la Ley Federal de Reforma Agraria. El desahogo de la primera instancia en los procedimientos de dotación, ampliación, restitución, suspensión y privación de derechos agrarios, así como la única instancia en la nulidad de actos y documentos que contraviniesen las leyes agrarias, los conflictos internos ejidales y los juicios sucesorios agrarios. Ejidatario, sujeto agrario integrante del núcleo ejidal, mexicano, mayor de edad o de cualquier edad si tiene familia a su cargo, que cuente con certificado o derechos agrarios, certificado parcelario o de derechos comunes, sentencia o resolución tribunal agrario. Esta capacidad se adquiere como se satisfacen los requisitos de la ley y las disposiciones internas de los ejidos y comunidades establecen y que permiten ser sujeto de derechos agrarios individuales, tratándose de personas físicas. Derechos agrarios individuales son aquellos derechos cuyo ejercicio corresponde a los ejidatarios que convivimos con los hombres y mujeres tribunales de dichos derechos agrarios, artículo 12. En caso de que este sea posible recibir gratuitamente un solar en la zona urbana, la calidad de ejidatario se acredita, número 1, con el certificado de derechos agrarios expedido por la autoridad competente. 2. Con certificado parcelario o de derechos comunes. 3. Con la sentencia o resolución relativa a tribunal agrario. La renuncia de los derechos agrarios es un acto de naturaleza personalizada, libre y potestativa del ejidatario, y por lo que la Asamblea carece de atribuciones para determinarla y en consecuencia las soluciones de inscripción de estos acuerdos deberán ser delegados. La prescripción adquirida en este mismo para adquirirlo la propiedad de un inmueble a lo largo del tiempo, sin que necesariamente se tenga título de propiedad como tal, sentencia requiere el reconocimiento y la titulación de bienes comunales. Artículo 117. 150 hectáreas si se destina el cultivo del algodón, 300 hectáreas si se destina el cultivo de plátano, caña de azúcar, café, enequén, huelen, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. El depósito de lisa de constitución o testamento agrario es un acto jurídico que debe realizarse personalmente en plena libertad para que una persona sujeta de derechos agrarios pueda decidir a quién hereda su tierra y derechos desde su muerte. La solución de derechos ejidales procederá inmediatamente de que se haya o no expedido los certificados a que se refiere el artículo 56 de la Ley Agraria. En el primer supuesto, se expedirán los certificados de derechos placenteros y de su uso común según sea el caso del sucesor. Artículo 13. Los avecinados del ejido para los efectos de la ley son aquellos mexicanos mayores de edad que han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y que han sido reconocidos como tales por la Asamblea Ejidal o el Tribunal Agrario competente. Los posesarios son aquellas personas que sin ejidatarios o avecinarios de un poblado poseen terrenos ejidales y que por esta sola condición son sujetos de derechos agrarios. La Asamblea es un órgano supremo de que participa de todos los ejidatarios o comuneros y tienen facultades expresas del artículo 23 de la Ley Agraria. De los más destacados podemos afirmar que la Asamblea la competente conocer sobre el reglamento interior, informes del comisionario, admisión y separación de ejidos, aprobación de los informes y actividades del comisionado, conocer de los estados económicos sobre convenios y contratos, distribución de ganancias, destino y limitación de tierras, sobre la función, división, conversión y término de su régimen. El comisionado lo integra un presidente, un secretario y un tesorero de conformidad con el marco legal, son los que representan el núcleo agrario. Es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea, además de los encargados de la administración de los bienes comunes. Tienen el poder general para los actos de administración y para pleitos y cobranzas. Procura que respeten los derechos de los ejidatarios. Deben dar cuenta a la Asamblea de sus labores que realizan, así como los de los trabajos para el aprovechamiento de las tierras de uso común entre comunidades en su reglamento. Por último, el Consejo de Vigilancia tiene como principal atribución vigilar los actos del comisado, revisar las cuentas y operaciones del comisario, así como denunciar toda irregularidad de la Asamblea. La comunidad. La comunidad es una modalidad de la configuración de la propiedad de los núcleos agrarios.
Esta denominación por lo general se identifica con la comunidad indígena, lo cual no siempre es correcto, ya que el término se refiere específicamente al tipo de posesión de la tierra. De acuerdo con lo anterior, son comunidades, aunque pueden constituirse por etnias, los núcleos de población que de hecho o de derecho conservan la posesión comunal de sus tierras, por lo que regularizan dicha posesión y obtienen el reconocimiento oficial de su titularidad. Deberán promover el reconocimiento de bienes comunales, también llamado confirmación. Existen otras comunidades que igualmente pueden constituir etnias o no, que tuvieron por derecho la posesión comunal de sus tierras, pero que fueron despojadas de todas o parte de ellas en violación a las disposiciones legales, razón por lo que se encuentra en condición de reclamar la devolución ejercitando el derecho o acción a la restitución de bienes comunales en el artículo 49 de la Ley Agraria. Cabe precisar que en este caso se exige que la posesión comunal sea de derecho y no de hecho. Esto es que deberán contar con el respaldo de los títulos correspondientes. Se puede otorgar o reconocer el carácter de comunidad o de núcleo agrario por varios motivos, como consecuencia de la acción agraria de restitución de tierras, por el reconocimiento o confirmación del estado comunal promovido en jurisdicción voluntaria al no existir litigios, por la resolución de juicios agrarios habiendo litigio y por conservación de ejido en comunidad. Dicho reconocimiento deberá inscribirse en los registros públicos de la propiedad y agrario nacional en el artículo 98 de la Ley Agraria. Ahora bien, por comunidades de derecho debemos entender los núcleos de población indígena que recibieron la conformación de las tierras que poseían con anterioridad al proceso de conquista, mediante mercedes reales de la corona española en la colonia, y aquellos que fueron beneficiados con tierras por la citada corona como parte del proceso de concentración de los pueblos indígenas de la época. En ambos casos, el título real otorgado acreditaba la existencia de derecho del núcleo. Las comunidades de hecho, de facto, fueron reconocidas como aquellas que mantuvieron al Estado comunal, aún sin tener títulos primordiales, que por circunstancias mantuvieron el respecto de su régimen interno. Las comunidades o pueblos indígenas gozan de una protección especial, tanto para sus usos y costumbres como para su integridad territorial, que proviene de los artículos 4 y 27 de la Constitución General. El cuarto señala en su primer párrafo: la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantiza a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomará en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas de los términos que establezca la ley. El artículo 27, en el segundo párrafo de la fracción séptima, señala: la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. Artículo 106. Estas disposiciones sustentan un tratamiento especial para los grupos indígenas, expresando el sentido étnico de la palabra, y pueden conformar comunidades o ejidos, a diferencia de las comunidades agrarias, llamadas así precisamente para hacer una diferenciación con las raíces etnia y que solo están sujetas al régimen comunal de la tierra. Dicha diferencia es más apreciable en la propia ley al señalar la descripción en el Registro Agrario Nacional de los títulos primordiales de las comunidades en general o agrarias y de los títulos de las comunidades tradicionales o indígenas. Artículo 152, fracción tercera. De esta manera nos encontramos ante garantías constitucionales de carácter social, en virtud de que se orienta a la protección del interés de grupos humanos determinados en condiciones de desventaja. Efectos jurídicos específicos de reconocimiento a la comunidad: personalidad jurídica y propiedad sobre la tierra, designación del Comisariado de Bienes Comunales como órgano de representación y gestión administrativa de acuerdo al Estatuto Comunal y de Costumbre, protección de sus tierras, otorgándoles carácter de inalienables, inembargables e imprescriptibles, salvo que se aporten a una sociedad, y reconocimiento a los derechos y obligaciones de los comuneros conforme a la ley y al Estatuto Comunal en el artículo 99. Régimen general de la propiedad comunal. Las comunidades pueden determinar el uso de sus tierras, cultivo, ganadería forestal,
ladrilleras, etc. Su división, parcelamiento interno en su caso, la organización para su aprovechamiento, grupos de trabajo, comisiones de escarda, de ardo, etc. Constituir sociedades mercantiles o civiles, asociarse con terceros, contratos de aprovechamiento, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes de uso común para su mejor aprovechamiento, entregarlo a una empresa para que los explote, pero deben respetar las tierras individuales o parcelarias. Al igual que en el ejido, también podrán transmitir el dominio de las áreas de uso común o sociedades civiles o mercantiles cuando haya manifiesta utilidad para el núcleo, sujetándose a las reglas del artículo 23, fracción 9 y del 75, artículo 100. Se entiende que toda comunidad mantiene la titularidad colectiva sobre sus tierras en tanto no exista asignación o parcelas individualizadas, por lo que se presume que los derechos que sobre dichas tierras corresponde a los comuneros es una proporción alícuota en partes iguales. Adopción del régimen ejidal y comunal. Tanto los ejidos como las comunidades pueden adoptar el régimen del otro y convertirse en comunidades y ejido respectivamente. Para ello basta con que el ejido celebre asamblea en los términos del artículo 23, fracción 13, en tanto que la comunidad también deberá celebrar asamblea de los mismos requisitos para que el ejido, basados en los artículos 24 a 28 y 31 de la ley, para que el caso ese es el mismo que si hubiera dicho que se celebrara con el arreglo del 23, lo que seguramente no hizo el legislador porque este último dispositivo en especial para el ejido por no hubiera sido problema aplicarlo con la comunidad del amparo del artículo 107. Representación interna y administración. El órgano supremo es la Asamblea General de la Comunidad, la cual cuenta con el comisariado de bienes comunales como órgano y representación y gestión administrativa, artículo 99, fracción 2. Pero además, para fines de administración, las comunidades pueden establecer grupos o subcomunidades a los que la Asamblea impondrá el régimen de organización interna, así como sus órganos de representación y gestión administrativa, todo ello sin perjuicio de las facultades de los órganos generales de la Asamblea, artículo 105. En consecuencia, la Asamblea podrá establecer la organización interna que considere pertinente para mejorar su administración y constituirá las formas de representación interna que estime convenientes, comités, comisiones, delegados o cualquier otra designación, sin menoscabo de su propia autoridad ni la del Comisariado de Bienes Comunales. Estatuto comunal es el equivalente al reglamento interno de los ejidos destinados a regular la operación interna de las comunidades. Básicamente debe contener la conformación del comisariado o bienes comunales y sus funciones durante la representación y gestión administrativa de la Asamblea, siendo de especial importancia que se sujete en este y otros tópicos de la costumbre del artículo 99, fracción 2, disposiciones relativas a los derechos y obligaciones de los comuneros después de lo establecido por la ley en el artículo 99, fracción 4. Dentro de este importante aspecto también debe regular la cesión de derechos parcelarios y bienes de uso común en favor de los familiares y avecindados en el artículo 101. En este punto hablaremos sobre la pequeña propiedad individual. La pequeña propiedad individual se encuentra establecida y regulada en la ley agraria en el capítulo de las sociedades propietarias de la tierra. Se conservan las figuras de la propiedad agrícola, ganadera y forestal, esta última con características especiales previstas en la ley. También la ley mantiene ciertos límites a la extensión de estas tierras con el objetivo de prevenir la enajenación de tierras, también llamada latifundios. Hablaremos más tarde de esta figura. Por lo pronto hablaremos de la pequeña propiedad agrícola. Esta es aquella constituida por los suelos dedicados al cultivo de vegetales, como lo dice el artículo 116 de la Ley Agraria en su fracción primera, cuya superficie de riego, humedad o equivalentes no exceda de 150 hectáreas para los cultivos de algodón, 300 hectáreas para cultivos especiales como lo pueden ser el plátano, el cacao, el café, el nequén, la vid o etc. y 100 hectáreas para el riego equivalente para los cultivos distintos a los establecidos ya en la ley. También debemos recordar que permanece una tabla de equivalencias referida a la calidad de riego o humedad, siendo estas computadas por una hectárea de estas por 2 de temporal, 4 de agostadero de buena calidad y 8 de monte o agostadero en terrenos áridos. La ley prevé la posibilidad también de que un mismo individuo posea tierras agrícolas de distinta clase o las destine a diferentes cultivos, por lo que para determinar los límites que le corresponda deberán sumarse las tierras de acuerdo con sus equivalencias y cultivo respectivo.
Para efectos de su equivalencia, se seguirá considerando la calidad original de aquellas tierras que a partir de esa calidad fueron mejoradas por medio de obras de riego, drenaje, nivelación o cualquier otra realizada por sus dueños o poseedores. La Secretaría de Agricultura es la que se encarga de emitir los certificados a través de una prueba plena hecha previamente. La pequeña propiedad ganadera está constituida por los suelos utilizados para la reproducción y la cría de animales o cabezas de ganado también llamadas, y también las tierras dedicadas a la vegetación destinadas a su alimentación, ya sea natural o inducida. Esto previsto en el artículo 116, fracción segunda de la Ley Agraria. Su extensión se sujetará a los coeficientes de agostadero ponderados en la región de que se trate, suficiente para mantener hasta 500 cabezas de ganado. El coeficiente de agostadero debe determinarlo y publicarlo la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos por regiones mediante estudios técnicos especializados, como lo pueden ser topográficos, pluviométricos o climatológicos, que determinen la capacidad forrajera de cada región. Al igual que en la pequeña propiedad agrícola, debe respetarse la calidad de las tierras que hayan sido mejoradas. Únicamente la ley prevé que a través de esta mejora también se incremente la producción de las cabezas de ganado. Simplemente es lo único que configura la propiedad agrícola frente a la propiedad ganadera. La pequeña propiedad forestal se integra con los suelos utilizados para la producción y el manejo productivo de bosques y selvas. A diferencia de estos casos anteriores, la ley no menciona la posibilidad de que la propiedad forestal pueda transformarse en agrícola, ganadera o también mixta. Sin embargo, nos menciona que las personas tenientes de tierras dedicadas a la actividad forestal pueden tener hasta 800 hectáreas en su manejo. Por último, los latifundios se consideran las superficies de tierras agrícolas, ganaderas o forestales que son propiedad de un solo individuo y que exceden los límites de la propiedad individual, la pequeña propiedad individual. En otras palabras, constituyen todas aquellas superficies que rebasen estos límites que la ley prevé. También la ley, cabe aclarar que no hace referencia a la propiedad de sociedades, pero recordamos que esta se encuentra contenida en el artículo 27, en su fracción séptima, que menciona que no podemos exceder el 25 veces la pequeña propiedad individual cuando se trata de producciones rurales y propiedades asociadas. En materia de sanciones, cuando un productor agrícola, ganadero o forestal excede este lineamiento que la ley prevé, se sujetará a un procedimiento de enajenación de excedente de tierras. ¿Esto qué quiere decir? Que se establece una sanción administrativa al fraccionamiento y enajenación de los latifundios en conformidad con el procedimiento previsto por las leyes que deben emitir las entidades federativas, compuestas en el artículo 124 de la Ley Agraria. Luego entonces será competencia local el procedimiento para el cumplimiento de esta sanción, en tanto que la vigilancia, detección y sustanciación de los expedientes de excedentes de tierras corresponden a la Secretaría de la Reforma, a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional. También hablaremos de las formas de asociación para la producción y su constitución de manera muy breve. En las sociedades rurales y las uniones de ejidos, los objetivos de estas uniones de ejidos son coordinar actividades productivas de manera colectiva, es decir, que en un conjunto de varios ejidos se pueda dedicar la producción y la venta, así como la capitalización de este campo de manera colectiva. También se pueden constituir empresas especializadas y su integración a la cadena productiva, así como también debe cumplir requisitos para la autorización y constitución de uniones de ejidos. Estos requisitos deben ser presentados para requerir la autorización de la constitución de estas uniones de ejidos y se encarga la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional de estas actividades. En segundo lugar, tenemos las asociaciones rurales de interés colectivo, quienes integran recursos para establecer industrias y actividades económicas en ejidos y comunidades. También adquieren personalidad jurídica y requisitos para su registro. Por último, tenemos las sociedades de producción rural, que su objeto es abierto relacionado con la producción rural de ejidos y comunidades, así como también tienen requisitos para la constitución y administración igualmente señalados en la Ley Agraria y quienes encargan el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria. Por último, deben de tener registro público de comercio en el Registro Público de Crédito Rural. Finalmente, también tenemos las acciones o partes sociales T, que su naturaleza de estas acciones es limitar estas acciones acumulativas para las personas físicas y morales,
para prevenir que todo el capital social de una sociedad rural caiga en manos de uno o pocos individuos. Las restricciones, también cabe aclararlo para los extranjeros, pueden ser de hasta 49% de estas acciones sin llegar al 50% o incluso superar la mayoría, y también tiene limitaciones geográficas referentes al territorio que se va a tener en cuenta para las acciones o partes sociales T. También es obligatorio el registro en el Registro Agrario Nacional y también notificar cualquier tipo de mejora o avance en este tipo de capitalización del campo ante el Registro Agrario Nacional para prevenir controversias en materia agraria. Hola, yo les voy a hablar del derecho procesal agrario. Los elementos fundamentales del derecho procesal en general son la acción, la jurisdicción y el proceso. Las acciones agrarias en sentido técnico procesal designan al derecho facultado poder jurídico acordado al individuo para provocar la actividad jurisdiccional del Estado. Para que el juez actúe aplicando la ley al caso concreto, es menester que el ciudadano provoque el ejercicio de su actividad como órgano del Estado. Por otra parte, debido a la naturaleza social del derecho agrario, una gran cantidad de acciones en el sentido llano de la palabra se ejerce de oficio sin necesidad del requerimiento a la parte directamente afectada. La restitución. Los ejidos, como las comunidades y los integrantes de estos, podrán plantear la restitución cuando existan en razón de derecho que cuenten con resolución presidencial o sentencia de tribunal agrario y se presente algún litigio con un tercero interesado en desvirtuar la propiedad de la tierra que se les concedió o reclame para sí determinada superficie de aquella. De igual manera, le corresponderá exclusivamente a la comunidad el ejercicio de esta acción cuando cuente con los títulos primordiales que acrediten su propiedad ancestral sobre la tierra y comprueba la forma y tiempo del despojo. El reconocimiento del régimen comunal en sentido estricto es la acción de reconocimiento la cual procede cuando el núcleo de población conserva únicamente de hecho el estado comunal, no de jure sin reconocimiento oficial, sin existir litigio sobre la posesión y propiedad de carácter comunal con el objeto de lograr la regularización correspondiente que por no haber conflicto debe tramitarse en la vía de jurisdicción voluntaria ante los tribunales agrarios competentes. La acción de reconocimiento también puede ser ejercitada por los ejidos. La nulidad. Esta acción tiene por objeto la obtención por la parte interesada de una resolución de autoridad competente que determine la ineficacia de un acto jurídico, ya sea por carecer de requisitos, por la ilicitud de su objeto o por presentar vicios. Otra vertiente es una acción agraria también procede en contra de los actos o contratos que contravengan por las leyes agrarias, entendiendo que esto por exclusión se refiere a aquellos que realizan los particulares y quienes no tengan el carácter de autoridad agraria o que siéndolo sus actos no revistan el nivel de resolución. Una tercera vertiente establece la nulidad de toda división o reparto que se hubiera hecho con apariencia de legítima entre los vecinos de algún núcleo de población y en la que haya habido error o vicio, siempre que lo soliciten las cuartas partes de los vecinos o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las 3/4 partes de los terrenos. Las controversias por límites es el recurso de revisión, procede cuando deban resolverse cuestiones relacionadas con los límites de tierras entre ejidos y comunidades, o entre estos y pequeños propietarios individuales o en sociedad, ratificado por la separación que realiza la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios sobre la competencia del Tribunal Superior en conocer el recurso promovido en dichos casos y la correspondiente a los unitarios de esta materia. Las controversias en materia agraria, con una connotación amplia, tienen lugar en el caso de conflictos diversos sobre la tenencia de la tierra ejidal y comunal, controversias en materia agraria entre ejidatarios, comuneros, posesionarios o avecindados entre sí, y las que susciten entre estos y los órganos del núcleo de población. Controversias en la sucesión de derechos ejidales y comunales y las surgidas de los contratos de asociación o aprovechamiento de las tierras ejidales. Las omisiones de la Procuraduría Agraria. La acción agraria procede específicamente en el caso de omisiones de la Procuraduría Agraria que deparen perjuicio a ejidatarios, comuneros, ejidos
comunidades, pequeños propietarios, avecindados, jornaleros agrícolas y posesionarios, con el objeto de proveer lo necesario para que sean eficaz e inmediatamente subsanadas. La revisión corresponde ejercerla en exclusiva al Fideicomiso del Fondo Nacional de Fomento Ejidal en los casos de expropiación de bienes ejidales o comunales, cuando hubieran transcurrido 5 años sin que se cumpla la causal de utilidad pública o los bienes expropiados se hubieran destinado para un fin distinto a la causal. La ejecución de sentencias es aquella que se ejercitará para hacer ejecutar los convenios que celebren las partes en los juicios agrarios como consecuencia de la amigable composición a la que deberá exhortar el tribunal, convenios que una vez suscritos adquirirán el carácter de sentencia. Acción agraria tendrá lugar en todos aquellos casos que no hubieran quedado expresamente incluidos en las acciones anteriores y que por ende tienen como característica la generalidad. Y por último, la jurisdicción voluntaria. Es el medio expresamente señalado por ley para motivar el ejercicio de la función jurisdiccional respecto a los asuntos de carácter agrario que no impliquen controversia, sea que no se contemplen en la propia legislación o no. Posteriormente hablaremos sobre los procedimientos agrarios, los cuales se dividen de dos maneras. En primer lugar, tenemos el procedimiento común o contencioso, el que consiste cuando un tercero tenga una controversia con una o varias de las partes del juicio y la sentencia que en este se haya de pronunciar debe influir en dicha controversia. Pueden las partes interesadas hacer venir al tercero siempre que en el juicio aún no se celebre la audiencia final. Y posteriormente, en segundo lugar, se encuentra el procedimiento agrario administrativo especiales, los cuales son mecanismos administrativos con los cuales se puede llevar a cabo un eficaz ordenamiento del territorio nacional, toda vez que permiten superar dichos fenómenos irregulares de la propiedad y sanear o establecer la verdadera naturaleza de la misma. A continuación hablaré sobre los juicios agrarios. De acuerdo con la ley agraria, el juicio agrario es el conjunto de pasos regulados jurídicamente con el objeto de sustanciar, dirimir, averiguar, indagar por medio de las pruebas y resolver las controversias que se suscriten con motivo de la aplicación a la legislación agraria. La estructura correspondiente a un juicio deriva de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos la demanda. Para dar inicio a un juicio, se presenta una demanda, misma que puede ser por comparecencia y requiere ejecutarse de la siguiente manera. Hacer mención del tribunal ante el cual se promueve. En segunda parte, el nombre del actor y demandado. En tercera, narración de los hechos. Cuarta, pruebas. Y por último, los preceptos legales. Consiguiente de la estructura se encuentra el acto admisorio, admisión de la demanda, fecha estimada y emplazamiento. Posteriormente, la contestación de la misma, admisión y desahogo de pruebas, para poder pasar a la audiencia de ley, excepciones, alegatos y finalmente la sentencia. Yo les voy a hablar respecto al amparo en materia agraria. Pero primero que nada, ¿qué es un amparo? El amparo es un recurso legal y medio de defensa que puede proteger tus derechos frente a omisiones o actos cometidos por cualquier autoridad mexicana que resulten en la violación de los derechos humanos que se reconocen en la Constitución, así como en tratados internacionales que México haya firmado y ratificado y que generan las obligaciones a cumplir por parte de las autoridades. Muy bien, ahora entrando en materia agraria, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo define como, por amparo en materia agraria, se entiende el régimen peculiar que tiene por objeto la tutela jurídica especial de los ejidatarios, comuneros y núcleos de población ejidal o comunal en sus derechos agrarios, que modificando algunos principios reguladores del juicio de garantías se instituye en el contenido normativo de la fracción 2 del artículo 107 constitucional. Ahora, según Alberto del Castillo del Valle, nos da su definición y al respecto dice lo siguiente: el juicio de amparo lo podemos definir como aquel que se promueve por núcleos de población ejidal, comunal o por ejidatarios o comuneros en lo individual, con motivo de actos de autoridad que pretenden privarlos de sus derechos de propiedad o de posesión de tierras, pastos y aguas. Y como nota adicional, en los juicios de garantías en que tales sujetos comparezcan como terceros perjudicados, se estará también ante un juicio de amparo agrario. Muy bien, vamos a seguir con los principios jurídicos elementales en el proceso de amparo agrario, los cuales son
legitimación en el proceso de amparo agrario, también términos judiciales en la presentación del amparo, así como la constitucionalidad del acto reclamado y las notificaciones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Lazo. El día de hoy voy a exponer el tema correspondiente a las autoridades agrarias especializadas. Partiendo de esta perspectiva, me gustaría comentarles, empezar con una de las primeras autoridades agrarias especializadas en la materia, la cual es el Registro Agrario Nacional, conocido como RAN. El Registro Agrario Nacional tiene una función muy importante en la impartición y en el correcto desarrollo de las comunidades agrarias. Las funciones de esta autoridad especializada es el resguardo, archivo y correcta formulación de todos los expedientes relacionados con los antecedentes jurídicos de los núcleos agrarios, estos sean ejidos o comunidades. El Registro Agrario Nacional también tiene funciones de fe pública, nos sirve para inscribir documentos como contratos entre ejidatarios o comuneros, o cuando decidan hacer sociedades con particulares los sujetos agrarios. De ahí la importancia y trascendencia del Registro Agrario Nacional. Este es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, perteneciente a la antigua Secretaría de la Reforma Agraria, hoy Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU. Partiendo de esta perspectiva, quiero hacer énfasis en que México es uno de los estados de derecho que cuenta con un derecho social muy amplio, muy completo. Cuando hablo de amplitud me refiero que en muchos estados de América el derecho social no es contemplado como una rama del derecho, solamente nos remontamos a ramas como el derecho privado o el derecho público. De ahí que nuestras instituciones especializadas en materia agraria tengan esta solidez para poder dar el resguardo a todo el acervo que se tiene. México, al ser un país con comunidades y pueblos indígenas, evidentemente necesita tener el resguardo y los correctos antecedentes en materia agraria. Esa es una de las funciones más importantes que tiene el registro. Después quiero comentarles la segunda institución especializada en materia agraria, el cual es la Procuraduría Agraria. La Procuraduría es una institución muy importante, puesto que tiene funciones de coadyuvar, asesorar y dar seguimiento a todos los procesos jurídicos que surjan en una controversia dentro de los núcleos agrarios. Esto puede ser en las comunidades o en los ejidos. Afortunadamente, en la Procuraduría Agraria todo asesoramiento legal es gratuito, no tiene costo alguno, y existen dependencias descentralizadas en cada entidad federativa para tener un mayor acercamiento con los sujetos agrarios y estos no queden en un estado de indefensión e incertidumbre al no tener una representación social que defienda sus derechos con estricto apego a derecho. La Procuraduría Agraria también funge como representante social, esto ante la falta de información que muchas veces los campesinos en el Estado mexicano tienen. Es por ello que es importante que los núcleos agrarios cumplan y se asesoren, esto por medio de sus representantes comunes, sea su comisariado ejidal o comunal, y a su vez se les informe mediante asambleas, publicación de convocatorias o infografías de las funciones y atribuciones que tiene el día de hoy la Procuraduría Agraria. Por ello quiero hacer énfasis en esta importancia que se tiene. Y por último vamos a mencionar la estructuración de los tribunales agrarios. Los tribunales agrarios están compuestos por un tribunal agrario superior y de él va a emanar tribunales agrarios unitarios de distrito. Estos se conforman por 53 tribunales unitarios agrarios distribuidos en todo el Estado mexicano de acuerdo a la demanda de los núcleos agrarios existentes. Los tribunales agrarios tienen la visión
de dar una correcta impartición de justicia pronta y expedita ante los sujetos agrarios. Es muy importante mencionar que estos tribunales gozan de plena autonomía para las resoluciones y sentencias que emanen de ellos. Como lo mencioné al inicio del video, el Estado mexicano es muy afortunado al tener un derecho social tan complejo, tan completo y evidentemente también estructurado, que pueda garantizar la protección de las comunidades agrarias, y no solo la protección en el marco legal, sino un correcto desarrollo social para que los sujetos agrarios puedan tener una mejor calidad de vida. Con esta oración, calidad de vida, me gustaría cerrar esta pequeña exposición acerca de las autoridades agrarias especializadas. No solamente es tener una correcta impartición de justicia, sino tener un desarrollo social en las comunidades y mejorar una calidad de vida. Eso sería todo de mi parte. Gracias.